Bueno, empezamos una asignatura nueva y aunque sea el segundo cuatrimestre, ya estoy muy familiarizado con el del primero, pero como es del primer curso, yo insisto mucho siempre en que os leáis la guía, que entréis a la página ALF de la asignatura, porque tenéis muchas respuestas a muchas preguntas que luego os generarán dudas. Para planificar, aquí está en la UNED, está todo planificado, está todo previsto desde el principio. Y os aconsejo que lo hagáis por vuestra cuenta antes de que os encontréis con sorpresas. Acordaos que no se pierde tiempo, sino que se gana. De tal forma, yo siempre en las primeras sesiones hago un pequeño extracto de la guía, las cosas que me parecen a mí más importantes de cara, con sentido práctico, de cara a la evaluación, a toda la asignatura, que para que estamos aquí, para ayudaros a superarla. Y de esta, en concreto, os diría que es una asignatura muy técnica, lo que hablaremos ahora. Y aquí, como os pongo, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar donde todo acaba, que es en la evaluación, en el examen. Vais a hacer un examen de tipo test con 3 alternativas, lo que ya sabéis que eso significa que cada 2 errores quitan un acierto. Tenéis que tener 15 aciertos como mínimo para sacar un 5 en un examen de 1 hora y media. Esto en principio. Luego hay algún matiz. El primer matiz es que podéis contestar 33 preguntas en vez de 30. En el examen habrá 3 preguntas más. Y estas 3 no van a descontar. Y pueden subir la nota en 0,5 puntos. Cada una cuenta 0,17. Por lo tanto, las tenéis que contestar porque no os generan ningún perjuicio. Y se referirán a una práctica obligatoria, una práctica voluntaria. Al leer un artículo, que ahora lo describimos con más detalle, a un artículo que habréis leído y que os otorgará una puntuación adicional. Las otras 30 preguntas evalúan la teoría y la parte práctica de la asignatura obligatoria, que entran dentro de los 10 puntos de la nota, y que consisten en algo parecido a la práctica voluntaria. Hay que leer un artículo, y además hay un vídeo, ahora lo explicaremos. Vamos a ver pues en qué consiste cada una de estas partes, sobre todo la parte práctica. La parte práctica obligatoria la tenéis ya en ALF, no sé si hoy, a partir de hoy se abrían las asignaturas, creo. Y si no, cuando se abran, la tenéis ahí, con este enlace que os pongo yo aquí. Tenéis un vídeo de aplicaciones del condicionamiento operante, del aprendizaje que vamos a ver en el tratamiento del autismo. No es nada complejo, es una explicación de cómo se intenta aplicar, qué principio nos lleva, resultados, y unos 20 minutos. Para ver el vídeo y contestar las preguntas del examen no es complicado, es una comprobación de que lo habéis visto. Hay algunos más, si queréis ver, sobre el tema que me interesa especialmente. Este es el obligatorio. Como tal vídeo, pues lo veis y si tenéis alguna duda, la planteáis. Aquí no vamos a trabajarlo porque no voy a ponerlo aquí un vídeo de 20 minutos porque tenemos pocas versiones, pero sí las dudas que tenéis. Lo que sí trabajaremos aquí en la tutoría es el artículo científico obligatorio, también el voluntario. El obligatorio está en inglés. No hay mayor problema con esto, se entiende muy bien el inglés científico y como es un requisito que tenéis que ir pasando, pues os olvida de avance. Y si no, busquéis una traducción o me preguntáis, me planteáis lo que queráis que también lo podemos aclarar.
El artículo científico, como todos los artículos, lo que tenemos que saber es primero de qué habla. La teoría de la que habla va a ser obviamente de la que vamos a ver nosotros en el temario, de algún concepto de lo que vamos a ver en el temario, un poco más en concreto. Un concepto muy concreto que es lo que se da en la introducción del artículo, entender de qué va y las conclusiones que saca la discusión. Y por otro lado, como parte práctica de la asignatura, ver el método, qué significa una investigación, qué requisitos rigurosos, qué se ha utilizado. Lo mismo que antes. Si con ver el vídeo más o menos tenéis las nociones para contestar las preguntas, con leer el experimento y entenderlo también tendrán nociones suficientes. El método nos van a preguntar qué es un análisis de varianza, sino de cuántas variables o qué análisis se ha hecho, pero no entenderlo como si estuviéramos en un análisis de datos, porque se aplica, en fin. El artículo es comunicación simbólica entre dos palomas, este en el 80 y lo tenéis también aquí. Y el artículo, la actividad formativa complementaria voluntaria, que consiste en otro artículo, esta vez en español, en castellano, y que son las 3 preguntas adicionales del examen, habla de la extinción en cuanto de cuando hemos aprendido aversión a un sabor, cómo se puede extinguir o qué influencia tiene el contexto a la hora de extinguir esa aversión. Es decir, cuando nos ha sentado mal una comida, de qué manera logramos que volverla a comer según en qué contexto estamos. ¿Lo leéis? Lo leeremos y lo analizaremos aquí también. Ya las actividades prácticas son el objeto de la tutoría principal y le dedicaremos el tiempo que haga falta, pero me interesaría que las veáis previamente. No esperéis a que os cuente yo algo porque si no estás en contexto es más complicado. Y veremos el esquema y veremos las dudas y con eso todas las preguntas de la práctica tienen que salir seguras, sin ningún problema. Un 10% más el medio punto adicional, 15% de la nota. Nada más, no os cuento nada más de la guía. Entramos ya en tema. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Ya sabéis, todos, aquí mismo, lo que queráis. Vamos al tema 1, en el que ahora ya os puedo hablar de la asignatura en sí. La asignatura es muy técnica, y en el sentido de que el aprendizaje tiene mucha historia de experimentación, con muchos datos, que a veces son microaprendizaje, o sea, son procesos muy moleculares, muy concretos, muy afinados, como puede ser la influencia, el condicionamiento clásico, la influencia de determinadas variables. Es decir, hay bastante precisión en los datos, bastante lógica experimental. No veréis una asignatura de aprendizaje tipo aprendizaje escolar o factores que influyen en el aprendizaje escolar, sino que es una asignatura de psicología básica de laboratorio. Que todo esto tiene una aplicación, como veréis en el vídeo, pues a muchas técnicas en muchos contextos. Pero la asignatura está desde el punto de vista básico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay datos experimentales y conceptos muy precisos. No difíciles, precisos. Distinguir unos de otros, tener claras las variables que estamos analizando y por qué. Es tener un buen esquema de asignatura, que es lo fundamental. No es difícil, sino lógica. ¿De acuerdo? Excepto el primer tema, que es más conceptual, más histórico y más justificativo. Los demás ya empezaremos con muchos gráficos. Así pues, vamos con el primer tema, el histórico y el filosófico. Aquí nos tenemos que preguntar, como hacemos en casi todas las asignaturas,
¿Qué es aprender? Todo, sabemos ya lo que es aprender. ¿Qué ocurre cuando yo aprendo? Por ejemplo, al poco de nacer ya tenemos una sensibilidad y cuando, yo qué sé, toco una cosa caliente, me puede generar un dolor o calor cuando tengo frío. Yo aprendo a alejarme o acercarme. También aprender es construir la realidad poniéndole nombre, viendo las cosas neutras que no me producen una amenaza, no, pues una puerta, un mueble, la persona que me cuida. ¿Qué es aprender? Clasificar la realidad y las relaciones que hay entre ella y sobre todo las relaciones conmigo. ¿O no? Aprendo que tocar ciertas cosas me produce dolor, tocar ciertas cosas me produce placer. Por lo tanto, aprender es asociar una cosa con otra. Un objeto con una sensación, a la persona que me cuida con la comida que me da, o a la persona que me maltrata con el dolor que me provoca. Y esa asociación la utilizamos posteriormente para movernos por el mundo, ¿no? Aprender es cambiar nuestra mente en el sentido de que se sintoniza con la realidad según nuestra experiencia. Clasificamos la realidad y establecemos relaciones entre las cosas y nosotros mismos con las cosas. Es un cambio de mi mente asociativo. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo o no? Me gustaría que esto aquí se pueda opinar todavía. Entonces, partiendo de que aprender es asociar conceptos, vamos a la historia y vamos a ver quién ha dado filosóficamente, históricamente, una idea parecida del aprendizaje y encontramos que ya en Aristóteles, en el mundo clásico, decía que la mente humana asocia la experiencia que va teniendo en categorías. Y Aristóteles ya propuso que la asociación se produce en base a unos principios: semejanza, contraste y frecuencia. Las cosas que se parecen entre sí, lo que sea, las agrupo en mi mente, les doy un nombre, las categorizo. También las que, por contraste, las que son completamente opuestas, tienen una relación. Y por último, la cantidad de veces que las cosas aparecen juntas, ocurren juntas, la frecuencia, hace que las preveamos con mucha más facilidad. El asociacionismo clásico, la parte empírica de la filosofía clásica, que es la aristotélica, ya nos proporciona una idea de asociacionismo, de cómo la huella que vamos construyendo genera nuestra propia experiencia. Segunda parte, los que toman estos principios como absolutos del asociacionismo son los empiristas ingleses, allá por 1600, 1700. Varios autores, varios filósofos ingleses, Locke, dijeron que nacemos con una capacidad de sentir y percibir, pero con nada en la mente. Que todo lo que construye la mente depende de la experiencia que vayamos teniendo en el mundo. Y por eso se llaman empiristas, porque dicen que todo lo que conocemos viene de la práctica, del mundo empírico, de la experiencia sensorial con la realidad.
aquí también cabe una pregunta. ¿Realmente venimos en blanco o existe ya algunos conceptos y relaciones preparadas ya aprendidas o no? No sé qué os parece. Hoy en día está bastante asumido que tenemos algunas preestructuras preparadas para acoger cierto tipo de experiencias, pero otras son completamente abiertas. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, tenemos una capacidad gramatical innata, el dispositivo que Chomsky propuso, que por ejemplo no lo tienen los animales y por lo tanto algunos animales que tienen una capacidad muy parecida a la humana, pero que el lenguaje no lo tienen y no lo pueden aprender. Pero también un humano, si no tiene la experiencia suficiente, tampoco habla ningún lenguaje. Es decir, el empirismo quizás habría que matizarlo, pero todavía podemos pensar que el aprendizaje y la experiencia siguen siendo necesarias para la construcción. En ese entorno, antes de los empiristas incluso, tenemos un autor muy importante respecto a los conceptos tanto científicos como el aprendizaje en particular, humanos, en la psicología, que es Descartes. Descartes, en cuanto a lo científico, nos propuso el método de la duda metódica. La duda metódica que consiste en establecer la verdad rechazando todo aquello que tenga el menor asomo de duda, ¿no? El método cartesiano, para construir su filosofía, dijo que todas aquellas afirmaciones o ideas de las que pudiera establecerse alguna duda de su veracidad o la seguridad, las descartaba. Por ejemplo, las percepciones sensoriales dependen del día, de la luz, de las circunstancias, del estado de ánimo, de la conciencia, no pueden ser la fuente del conocimiento. Y así, descartando, se quedó con la famosa frase de que lo único que estaba seguro es lo que él pensaba, que era un ser pensante. Y el ser pensante, o sea, el hacer algo implica que soy algo. El pienso luego existo. Era la única verdad segura que pudo llegar, que no pudo descartar, y a partir de esa construir toda su filosofía. Lo importante de esto es el método de la duda. La ciencia hoy día se basa en tratar de probar que una cosa es cierta a través de no encontrar ningún fallo. Si yo pienso que A causa B, por 1000 veces que encuentre que A causa B, pues tengo pruebas a favor, pero lo importante es que no encuentre nunca que se produzca A y no se produzca B. Si pienso que una pastilla cura una enfermedad, si una sustancia cura una enfermedad, si una sola vez no la cura, la descarto en hipótesis, ¿no? Ese es el método científico. Bueno, pues Descartes, aparte del método, también nos propuso que el aprendizaje se podía separar en dos ramas. Una, la parte mecánica, el ser humano tiene una parte mecánica, como los animales, y una parte divina, que sería la racional. Y la separa diciendo que todo lo racional va por un lado, la capacidad de pensar y todo eso, pero la estructura mecánica se puede explicar mediante el asociacionismo, se puede prever con teorías, y sería una cosa mecánica, ¿no? Esto se llamó el dualismo. Las dos partes del ser humano nos dividen en dos, el dualismo cartesiano, que conserva las ideas de la Edad Media de la naturaleza divina del ser humano, pero introduce la parte científica que se puede estudiar, ¿no? De ese dualismo se mantiene como
soporte de la filosofía y de la ciencia durante un tiempo, hasta que en un momento dado las ideas de la selección natural. No, y Descartes también no ve arco reflejo, que ahora veremos lo que es, por cierto, que es importante dejarlo ahí. Que algunos movimientos del cuerpo son automáticos porque no pasan por la mente racional, sino que van solamente por un camino sensorial, ¿no? Bueno, como antecedente. Pero a lo que vamos es que un antecedente, que es la escuela reflexológica rusa, que la veremos más en detalle luego, se deriva de la noción, o toma la noción de arco reflejo como la base, una causa última de todas las conductas humanas, y el estudio de la reflexología es cómo se puede construir el conocimiento y la realidad de una persona desde sus componentes básicos, que serían esos arcos reflejos, ¿no? De las primeras sensaciones y experiencias en el entorno. Todo eso mediante asociación infinita por contigüidad. La escuela reflexológica rusa, que veremos en detalle a Pavlov, construye toda una teoría de la realidad. Pero más importante que esta escuela, antes de nada, porque yo sigo el texto en el orden, es el evolucionismo, que acaba de alguna forma con el dualismo cartesiano al decidir que el ser humano viene directamente del resto de seres vivos del mismo lugar y responde a las mismas leyes y características. Recordamos que la selección natural es una supervivencia de aquel que tiene las características más adecuadas para el ambiente en el que vive. Las variaciones en el ambiente pueden generar variaciones en las exigencias, y la supervivencia es casi una cuestión de azar, de adaptación, y que incluso aquellas facultades racionales que Descartes atribuía a la parte divina se explican por esta misma evolución. Tanto la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje tienen una explicación dentro de la selección natural. Todo se puede estudiar desde la ciencia, y además nos dice que cómo aprenden los animales es aplicable al ser humano. Podemos hacer experimentos, aprendizaje con animales, y si somos una continuidad lógica, podemos ver que esos principios nos sirven para entender nuestro propio comportamiento. Y por otro lado, otro principio muy importante, que si la selección natural actúa desde fuera, son las circunstancias externas las que hacen que unas características sobrevivan o no, el control de cómo son los humanos está en el exterior, ¿no? Es decir, el estudio científico experimental con la continuidad biológica de qué controla la conducta humana, y una cierta ruptura con el dualismo cartesiano, si no cierta completa, empieza con el evolucionismo, bueno, todo antes, pero vamos, el evolucionismo ampliamente aceptado, ¿no? Todas estas ideas influyen en los primeros experimentos psicológicos de Pavlov, Thorndike, que todo el aprendizaje, los estudios con animales, que son los que realizan estos autores, y bueno, y un montón de los autores se basan en esta idea, ¿no?, evolutiva. Y la explicación de supervivencia también. Cuando una conducta se va, tendría que tener una explicación de por qué ha surgido y cómo se ha mantenido, ¿no? Bien. Dentro del estudio histórico, estamos hablando de Darwin en mitad del siglo XIX. A finales del siglo XIX, unas primeras
teorías o grupos de psicólogos, los primeros que den una explicación funcionalista, en Estados Unidos sobre todo, William James y otros. Funcionalista quiere decir que trataban de explicar la mente humana, la psique, por sus relaciones con el ambiente, por el cómo funcionaba. Esto enlaza directamente con la teoría darwiniana, ¿no? Lo que me interesa es esa dinámica, no la estructura de qué es el ser humano, sino por qué está ahí, cómo funciona y cómo evoluciona, ¿no? Funcionalismo. Y que con ciertos matices, o sea, no todo, había cosas que no eran asociacionistas puros, había cosas que creían que venían de forma innata. A finales del 19 empiezan los primeros estudios experimentales y se construye una psicología científica. Y la ciencia en la psicología, en el aprendizaje, ya hemos visto que tiene antecedentes en el asociacionismo clásico y sobre todo la reflexología. La asociación por contigüidad es la primera explicación del aprendizaje. Los autores, igual que en la física, una causa lleva un efecto y el encadenamiento de causas lleva efectos complejos. En el aprendizaje, el estímulo, el fuego, la respuesta, tocarlo y el dolor, me llevan a encadenar mi experiencia con la realidad cada vez más compleja. O sea, aprender también es estudiar una carrera universitaria. Pero estudiar una carrera universitaria se puede reducir a sus átomos más elementales, muchísimos probablemente, pero cadenas de estímulo-respuesta que han tenido su correspondiente refuerzo y se han implantado en la mente, ¿no? O sea, las explicaciones del mecanismo de pequeños corpúsculos que se van encadenando por contigüidad está presente en las primeras teorías de estos autores. También vemos que todas estas conexiones se hacen cada vez más complejas, pero se pueden diseccionar con el método científico. Las consecuencias van reforzando esas conexiones. Aquí tenemos, y veremos más en detalle, a Thorndike, la ley del efecto. Thorndike dice que las consecuencias que siguen a una respuesta a una acción o refuerzan la fuerza de la asociación entre un estímulo y la acción que hemos hecho y la respuesta, ¿no? Y dentro de esta tradición científica, de esta inclinación hacia el método científico, destaca el canon de Morgan, que es una aplicación de la parsimonia científica a la psicología y que la toma el conductismo como un principio básico. ¿Qué es la parsimonia? Pues que si una cosa se puede explicar por una variable simple, es preferible a una explicación por variables múltiples o complejas. Si tenemos, por ejemplo, yo que sé, un fenómeno como cualquier cosa, una enfermedad mental, y la podemos explicar mediante una confluencia de 20 factores o por una sola alteración de un elemento bioquímico del cerebro, con la misma capacidad explicativa siempre preferimos el modelo más simple. Eso es la parsimonia, ¿no? Entonces, el canon de Morgan dice, si una facultad humana se puede explicar, o una capacidad humana se puede explicar por una facultad inferior o menos compleja que otra, se prefiere esa explicación. Si el aprender a una carrera psicológica, una carrera universitaria, por ejemplo, se puede explicar con los principios del aprendizaje, el mismo que explica pues que una flor aprenda a seguir al sol, un girasol,
pues será preferible esa explicación que una más compleja que hable de motivaciones extrañas, ¿no? Cualquier cosa que se pueda explicar en una facultad más simple, menos elevada, se prefiere. Y eso es lo que hace el conductismo en cierta medida, al decir que todo aquello que hace el ser humano se puede explicar en función de los estímulos que recibe, sin necesidad alguna de hacer referencia a variables mentales internas hipotéticas, no visibles, no comprobables y no medibles, no mensurables, por ejemplo, la inteligencia. El conductismo dice que si yo puedo explicar todo en términos de estímulo-respuesta, conducta, me bastaría, y por lo tanto esa explicación es preferida a cualquier otra. No hacen hipótesis gratuitas, o que ellos creen que son gratuitas. Y el conductismo, como habéis visto más de una vez, empieza a principios del siglo XX y domina la escena de la psicología hasta bien entrada la primera mitad, de los años 50-60. Y concretamente, en aprendizaje hubo bastantes datos y resultados de las técnicas experimentales positivas, de aspectos mensurables que vamos a ver aquí. Pues en aprendizaje se produjeron bastantes avances en este periodo. Igual que en otros procesos básicos no, porque eran mentales, por ejemplo la motivación, la atención o cuestiones parecidas no se estudiaron en este periodo, pero el aprendizaje sí desde el punto de vista estímulo-respuesta. Entonces, todas estas investigaciones llevaron a una serie de tendencias teóricas hasta que algunas empezaron a variar un poquito este esquema. Bueno, lo veremos en detalle todos estos, pero los nombramos por si acaso aquí. Históricamente, hay dos autores que dentro de la primera mitad del siglo XX propusieron algunas cuestiones que no eran puramente conductistas. Se llamó el neoconductismo. Tiene full, si habéis dado motivación, ya os sonará. Hull propone que las conductas son una función de tres variables. Unas le llama impulso, otra le llama hábito y la tercera llama incentivo. El que se dé una conducta depende primero del impulso, que es la necesidad que esa conducta satisface. Por ejemplo, comer. A más hambre tenga, más impulso hacia la conducta de comer. Segunda variable, que me lleva más a comer o menos, el hábito. El hábito es la historia de aprendizaje. Si a lo largo de mi vida el comer me ha dado satisfacciones, o el comer ciertas cosas me ha dado satisfacciones, o más placer que otras, sentiré más fuerza conductual hacia ese tipo de alimentos. Y tercero, el incentivo, el hecho de comerlo, las consecuencias que tiene después. Aunque el hábito me ha dado una fuerza, a lo mejor ahora mismo me sienta bien, me sienta mal, o espero que me sienta bien, espero que me sienta mal. Bueno, ¿qué es lo que tiene aquí que no es conductista? Pues la parte de reducción del impulso, ¿no? Y habla de que hay una necesidad interna en las conductas que también la explica. Introduce, digamos, una variable motivacional. Dentro de estos neoconductistas sientes Tolman. Tolman introduce una variable que ya prácticamente es cognitiva, interna de la mente, no conductual, que es las expectativas. Dice que, además de lo que la situación demanda, el análisis objetivo de los estímulos, tenemos una variable necesaria para explicar ciertas conductas como las expectativas internas. Las expectativas internas de que algo va a suceder o ciertas otras variables cognitivas que propuso, por ejemplo, los mapas cognitivos. Un animal que aprende un recorrido por un laberinto no aprende meramente la respuesta de recorrer el laberinto, sino que se sabe el laberinto como una especie de mapa interno, y aunque lo llenara de agua, que es lo que dice Tolman, el animal sabe ir nadando
por donde antes iba andando, por lo tanto lo que aprende es el mapa. Para él el esquema respuesta-estímulo ya no sirve. Él habla de expectativa y estímulos internos. Y la otra aportación de Tolman es que se puede aprender sin necesidad de demostrarlo conductualmente. Es decir, puede haber, si yo veo que otra persona, por imitación, por ejemplo, si puede haber que una persona si sufre una consecuencia por hacer algo, yo puedo esperar esa consecuencia en mí mismo y en función de eso actuar. O sea, puede haber aprendizaje sin necesidad de que haya una conducta visible que lo demuestre, ¿no? Aprendizaje potencial o distinguir aprendizaje de ejecución. Bien, dentro de estos autores vemos a Skinner como otro de estos conductistas, pero que rompió con este esquema de contigüidades o conexionismo complejo entre estímulo-respuesta, lo que construye la realidad. Para Skinner sigue siendo extremo mecanicista, externo y mecanicista, es decir, es el contexto lo que determina lo que hacemos, es mediante unas leyes de aprendizaje asociativo, pero la asociación no se produce entre cada estímulo y cada respuesta emitida, sino que es una asociación a lo largo del tiempo y mucho más global y general. Skinner aporta algunos conceptos. Primero, las conductas ya no son unidades aisladas, sino que les llama operantes, porque son emitidas voluntariamente por los sujetos. No toda conducta es respondiente, o sea, no toda conducta es elicitada directamente por un estímulo externo, sino que muchas de las conductas las emitimos por una preparación para hacerlas. Somos curiosos, tendemos a movernos, conductas al azar, se llama operante. Para distinguirlas de las respondientes, que son las que hasta ahora habíamos estudiado, es que aprende a retirar la mano del fuego. Un operante sería explorar, escarbar, hallar, cualquiera de esas. Entonces, esas operantes, las respondientes, pues en función del refuerzo se pueden mantener o no. Las operantes se producen continuamente y tienen efectos. Y dice que una conducta no se distingue de otra por la topología o qué órgano mueve, sino por los efectos que tiene, la función que tiene. O sea, la forma de conseguir un alimento puede ser muy variada, la forma de abrir una puerta, la forma de ir de un sitio a otro. Pero para mí son equivalentes. Un operante es equivalente a otro si consigue el mismo efecto, la misma función para él. Es una conducta, por lo tanto, compleja, que puede tener diferentes formas y se mantiene o no, aumenta la probabilidad de que se dé o no. Por ejemplo, curiosidad, buscar, no rincón. En función de los efectos que va teniendo, una conducta va desapareciendo o va haciéndose más probable. Por ejemplo, que una persona sea chistosa o simpática con los demás es porque a lo largo de su vida ese tipo de conductas le ha acercado a los demás, le ha dado compensaciones. Que otra persona sea seria, formal o otra forma de tratar a los demás depende de la historia de refuerzos que ha tenido, pero no de refuerzos puntuales por asociaciones puntuales, sino una probabilidad global y a lo largo del tiempo de que haya tenido consecuencias positivas. O sea, el análisis de Skinner es mecánico, es contextual, pero es a largo plazo, es de amplio espectro, probabilístico y interactivo entre unas cosas y otras. Entonces, la de Skinner también es una ley que se basa en los efectos de las conductas, pero no hace ninguna suposición de las asociaciones mentales que hacía Thorndike, por ejemplo, cuando
hablaba del estímulo-respuesta encadenado, decía que en la mente se refuerza esa asociación. Skinner dice que no le hace falta ese concepto y que lo que hace falta es ver qué variables favorecen a determinados operantes que aumenten o que disminuyen. Por lo tanto, su ley del efecto se llamó empírica, porque no hace ninguna presuposición del tipo de asociación o de efecto mental que hace el refuerzo. Entonces, el refuerzo a lo largo del tiempo, patrones extensos, con conductas abiertas, operantes, es lo que introduce Skinner. Entonces, de las múltiples conductas operantes espontáneas que emitimos, algunas con un mecanismo como una especie de selección natural resultan adaptativas, positivas, nos van bien y tienden a repetirse y se mantienen. Otras, lo contrario, perfectamente condicionadas. Y distingue una pequeña distinción que luego veremos también en la teoría aristoteliana de la causa eficiente o inmediata, la que genera una respuesta. La causa eficiente es la que podemos identificar como el antecedente provocador de una consecuencia inmediata, y la final, por qué está esa variabilidad, por ejemplo, adaptativa de conductas a la supervivencia de la especie, como una explicación más allá de un patrón conductual, ¿no? Porque una persona tiene una personalidad u otra. ¿Y para qué sirve eso? Sirve para la supervivencia, para las interacciones diarias. Sería dos análisis diferenciados. El por qué ha hecho una cosa concreta ahora, porque tiene un patrón de conducta generalizado a largo plazo, ¿no? Causa eficiente, inmediata, causa final. Luego aquí en esta introducción nos nombra cosas que vamos a ver luego en detalle. Por lo tanto, yo ahora aquí la saltaría. La ley de igualación de Einstein. La vamos a ver, ya os digo, con todos los mecanismos, las variables que están ahí. Así que, nuevamente la vamos a dejar como aportaciones como la causa eficiente final, aportaciones de algunos autores que luego sí veremos. Lo que sí me interesa es la distinción entre Pepper dice que tenemos a lo que hemos visto hasta ahora, podríamos llamarle mecanicista y contextualista. Se supone que somos máquinas que responden a ciertas leyes como de mecanismos. Es difícil encontrar una causa inmediata, pero porque se acumulan unas a otras y se juntan unas con otras, a la larga seríamos sistemas mecánicos. Si sabemos las leyes que lo rigen y el estado en un momento dado, podemos predecir cualquier otro. Y el contextualismo es que la conducta está prácticamente determinada por circunstancias externas, aunque perdamos la pista, en última instancia son desde la evolución, la selección natural, hasta las explicaciones más o menos detalladas, siempre encontramos una causa externa, ¿no? Bien, respecto a la historia, esta sería una pequeña introducción. Respecto a hemos dicho que nos preguntábamos al principio qué era aprendizaje, pues vamos a ver ahora la justificación lógico-filosófica del estudio del aprendizaje como tal, del método y del estudio científico como tal, en este caso es el aprendizaje. Aquí tenemos una serie de presunciones comunes a la ciencia en general, que son de naturaleza filosófica. La filosofía introduce la ciencia, positivismo, pensando que el materialismo como opuesto al espiritualismo, las cosas que no se pueden conocer mediante el contacto sensorial, la ciencia asume
materialismo de su objeto de estudio. Hay objeto y se puede interaccionar con él. Segundo, el monismo, que consiste en decir que toda la realidad responde a las leyes científicas. Es decir, de alguna forma, todos somos parte del mismo mecanismo. Si asumiéramos un dualismo como el cartesiano, habría partes acotadas que podrían estudiar, otras a lo mejor no. La ciencia asume, al menos en su campo de estudio, el monismo en el sentido de que responde a las mismas leyes y están a nuestro alcance. Si la realidad se dividiera en parcelas, obviamente tenemos que inventar parcelas. Y por último, el determinismo. Pensar que lo que hacemos, si hasta ahora hemos dicho que el contextualismo en última instancia lo explica todo, entonces no hay voluntad en lo que hacemos, no existe libertad, libre albedrío, está todo determinado. En principio la ciencia tiene que asumir que hay determinismo. Puede ser que la variabilidad sea muy sutil. Pensar también en las ciencias físicas modernas que hablan de indeterminación de Heisenberg, que incluso en las partículas elementales hay estados que no se pueden prever, sino solamente se pueden aproximar de forma probabilística, y eso es un golpe a la ciencia física. Bueno, pues esta pregunta es importante. La ciencia en principio asume que todo se puede explicar, por un lado. Esto en cuanto a principios filosóficos superiores. En cuanto al método, toda ciencia que pretende explicar la realidad, que no sea una ciencia axiomática, o sea, que no sea una construcción lógica como la matemática o similar, lo que quiere es construir un modelo de su objeto de estudio, un modelo mental, teórico, conceptual y de relaciones que funcione y sea capaz de describir y predecir la realidad. Construir un modelo implica ver regularidades en la realidad, inventar el modelo en el sentido de qué relaciones o qué estructura podría explicar esos fenómenos que hay en la realidad, y luego comprobar sistemáticamente que ese modelo realmente funciona, responde. Estos son los experimentos. Esto es la parte metodológica que vamos a ver ahora. Pero la cuestión de construir un modelo, como aprende el ser humano, porque ciertas cosas se aprenden más rápido que otras, unas sí y otras no, es el objeto de la teoría que luego hay que confirmar con experimentos una y otra vez. Cualquier ciencia, ¿no? Pero no está igual. Y cualquier ciencia puede aspirar, o aspira, a fines últimos de la realidad, del estudio científico. ¿Cuáles son? No sé si hemos visto en otras materias esto, supongo que sí, pero al menos, en orden de jerarquía, son 4. Primero, describir la realidad. Al menos un corpus científico, un modelo debería dar una descripción detallada de sus observaciones. Muchos avances científicos se quedan en este plano. Por ejemplo, la descripción de una alteración mental, por ejemplo, la anorexia, la esquizofrenia, aunque luego podemos llegar a avanzar un poco más. A veces son solamente descriptivas, es decir, damos una serie de síntomas y le ponemos un nombre. Estos síntomas se suelen dar juntos y le llamamos tal cosa. Y sabemos alguna cosa más, pero básicamente es describir la realidad, ¿no? Un pasito más sería explicarla, decir por qué está ocurriendo eso.
Si encontramos una alteración psicológica, genética o neurológica o bioquímica que explique, o la anorexia o la esquizofrenia, cualquier otro fenómeno, tendremos una explicación, tenemos un modelo que explica, no solo describe, también explica. Y si tenemos un modelo que explica, probablemente podemos dar un pequeño paso más y poder predecir cuándo ocurrirá o no. Si tengo la variable clave, puedo saber cuándo va a ocurrir una cosa o no, ¿no? Con anticipación. Y por último, el último paso sería poderla controlar, evitar consecuencias negativas y producir consecuencias deseables o positivas. Por lo tanto, la ciencia busca al menos describir, o bien explicar, o bien predecir, o bien llegar a controlar en ese orden. Construimos modelos de la realidad para conocerla, explicarla, predecirla y controlarla. Y para construir un modelo de la realidad, el método científico se basa en una serie de asunciones que no se pueden demostrar, por eso se les llama axiomas. Cualquier base que no podemos demostrar, pero asumimos como verdadera para poder seguir avanzando en nuestros conceptos, lo llamamos axioma. Y los axiomas del método científico se basan un poco en lo que hemos visto de la parte filosófica, serían estos que tenemos aquí. Primero, el realismo. Existe un objeto de estudio real externo a mí para investigar. Podemos pensar que la realidad es una construcción mental, un artificio de los sentidos, que es subjetiva, que cada persona la ve a su manera. Entonces no tendría sentido hacer ciencia. Asumimos que lo que vemos, aunque no sea exactamente la realidad como es, nuestros sentidos la interpretan, pero que hay una realidad externa y que podemos, por diversos métodos, llegar a conclusiones de cómo es. Primero, el axioma es que la realidad existe. Cuidado, no tengo ninguna prueba de esto. Aunque uno le pellizcaba a otro y decía, esta es la prueba, ¿no? Pero bueno, el realismo. Segundo, existe y yo la puedo conocer. Inteligibilidad. Realmente mi mente, mis capacidades pueden ver la lógica de la realidad, ¿me puede llegar o no? Asumimos que sí, que no haremos ciencia. Y tercero, esa realidad responde a unas leyes que son las que tengo que descubrir yo. Y esas leyes son fijas, inmutables, universales, no locales, universales en el sentido de que funcionan aquí, funcionan allá, o al menos algunas las luego de descubrir funcionan aquí, funcionan allá. Existen leyes. Fijaos que todo eso está asumido en la ciencia. No tiene por qué ser verdad, pero lo asumimos. Y el más importante, quizás en sentido metodológico, es la posibilidad de falsación que nos propone Popper. Dentro del método científico, como he dicho antes, no sirve de nada comprobar 1000 veces que una cosa lleva a otra. Con una sola vez que probemos que no lleva, podemos descartar ese modelo. Si yo digo que la esquizofrenia la produce una sustancia que hay en el cerebro y siempre que esquizofrenia ha encontrado esa sustancia, pues puedo tener pruebas a favor. Pero mis experimentos no se tienen que dirigir a comprobar que es cierta, sino se tienen que dirigir a comprobar lo contrario, que en un solo caso que esté esa sustancia no haya esquizofrenia, mi hipótesis será al traste. Y esa posibilidad de falsación o someter las teorías a la falsación es la base del método científico. Un experimento consiste en buscar situaciones en las que pueda fallar la teoría y mientras no falle cada vez tendremos más seguridad de que es cierta, nunca la seguridad absoluta. Es el principio de falsación de Popper. Hay cualquier explicación que no se pueda poner a prueba empíricamente, que no sea susceptible de falsación,
cualquier explicación del tipo lo que produce esto es un aura invisible, y si es así es porque el aura está verde, y si es así porque está azul, pero como no se puede ver, no hay ningún experimento que lo compruebe, la teoría nunca se puede falsear, no es científica. Por cierta que sea, por inspiradora que sea, no es científica. Entonces es como yo qué sé, las teorías freudianas, el psicoanálisis, que dicen que alguna teoría dice que la neurosis se produce por una experiencia en la infancia, yo qué sé, de construcción del apego, el complejo de Edipo con tu padre y con tu madre. Eso es imposible de someter a una prueba científica, a un experimento. ¿Por qué? Porque está en el pasado, porque son conceptos inabarcables. Por lo tanto, la científica está en otro rango. Filosófica, literaria, lo que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, con esto dejamos hoy el tema introductorio. El próximo día lograremos definir el método como es, que no tiene nada de particular, y por fin diremos qué es aprender en un término psicológicos concretos, y empezaremos ya con la parte técnica, la parte del condicionamiento, todo eso. Si os habéis mirado algo, mejor. Este capítulo, os digo, es bastante diferente a nosotros, pero ya nos meto un poco en el tema. Nos vemos pues el lunes que viene. Si no hay una pregunta.